Bueno, continuando con la solución de los ejercicios 66 del libro de álgebra de Baldor, vamos a resolver los siguientes ejercicios. Para el ejercicio número 10, nosotros tenemos a al cuadrado menos 2 por b elevado al cubo. Aquí tengo el cubo de una diferencia, entonces aplico esta regla y me dice que es igual al cubo de la primera cantidad. La primera cantidad es a cuadrado elevado al cubo menos el triplo del cuadrado de la primera, es decir, a al cuadrado elevado al cuadrado por la segunda cantidad, que es 2b, más el triple producto de la primera cantidad, que es a cuadrado, por el cuadrado de la segunda, que es 2b elevado al cuadrado, menos el cubo de la segunda cantidad. Hacemos las operaciones y sería a la 2 elevado al cubo, sería a la 6. Y luego tendría menos 3 por 2 son 6. A la 2 por a la 2 sería a la 4 por b. Más 2 por 2, 4 por 3, 12. A cuadrado por b cuadrado menos el cubo de esta, 2 por 2, 4 por 2, 8 b al cubo. Este sería el resultado para mi ejercicio número 10. Vamos ahora a resolver el número 11 y aquí tenemos 2x más 3y elevado al cubo. Aquí vamos a aplicar la regla del cubo de la suma de dos cantidades y me dice la regla que es el cubo de la primera cantidad más el triple producto que multiplica el cuadrado de la primera cantidad por la segunda más el triple producto de la primera cantidad por el cuadrado de la segunda, que es 3y, más el cubo de la segunda cantidad, 3y elevado al cubo. Hago las operaciones y sería 2 por 2, 4 por 2, 8x al cubo, más 2 por 2, 4 por 3, 12 por 3, 12 por 3 serían 6, 3 serían 36, x al cuadrado por y, más 3 por 3, 9, por 2, 18, 18 por 3 sería 3 por 8, 24, llevamos 2, 3 por 1, 3, serían 54. 54x por y al cuadrado más 3 por 3, 9 por 3 serían 27 y al cubo. Este sería el resultado de escribir por simple inspección y usando la regla de una suma, el cubo de una suma de dos cantidades. Vamos a resolver el último ejercicio, el número 12, y aquí tenemos 1 menos a al cuadrado elevado al cubo. La regla que vamos a aplicar es la de aquí abajo y es el cubo de la primera cantidad menos el triple producto del cuadrado de la primera cantidad por la segunda, que es a al cuadrado, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, a al cuadrado elevado al cuadrado, menos el cubo de la segunda cantidad. Hacemos las operaciones y tenemos 1 al cubo, sería 1 por 1 por 1, sería 1. Menos 1 al cuadrado sería 1 por 3, serían 3 a cuadrado. Ahora más a al cuadrado sería a la 4 y me daría 3 a la 4 menos a al cuadrado al cubo sería a la 6. Este sería el resultado
de mi ejercicio número 12 y aquí aplicamos la regla del cubo de una diferencia de dos cantidades. Si tienes alguna duda respecto de esta clase en línea, por favor deja tu pregunta en la caja de comentarios y si tienes algún tema que quieras que te enseñemos en una clase en línea en el futuro, déjanos tu sugerencia. Te veo en la próxima clase en línea y espero que te haya servido lo que te acabo de enseñar. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.